Hola chicos, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este libro de Maurice Merleau-Ponty y vamos a hacer una analogía respecto a la identidad del mexicano. Sí, para poder profundizar más. Este conocimiento pues tiene que ser muy significativo, ya que se puede aplicar sobre todo como ciencia humana y evidentemente pues estamos hablando de filosofía, ¿no? Cómo abarcar de alguna manera, eh, ¿cómo se puede decir? Origen místico, origen gradual que se representa en ustedes a diario y que no tomen a las demás asignaturas como las demás importantes, ¿no? Todas las asignaturas son importantes y filosofía, pues no cabe duda que abarca toda esta relación con las demás asignaturas y, ¿por qué no construir un significado significante para esta identidad del mexicano que tenga que ver con esta cuestión intelectual y sobre todo para poder elaborar un conocimiento pues bastante lato donde se proporcionen de alguna manera definiciones acerca de lo que es la identidad del mexicano. Entonces, pues vamos a analizarlo previamente, no va a ser todo, pero sí me gustaría que fueran leyendo y tal vez si tienen la posibilidad de descargar el libro o bien si ustedes me lo piden, con gusto se los voy a hacer llegar. Ajá. Bien, entonces, pues hagan su lectura. La voy a ir a hacer, la voy a ir elaborando. Entre los ensayos filosóficos y las charlas de circunstancias, casi todas políticas, que componen este volumen que diferencia a primera vista que disparidad en filosofía, por difícil que pueda ser el camino, se está siempre seguro de que cada paso hace posibles otros. En política se tiene la abrumadora impresión de una brecha siempre por recomenzar y no hablemos ya de las causalidades y de lo imprevisto. El lector encontrará que algunos errores de pronóstico francamente encontrará menos de los que sería de temer. Bien, aquí hay una importante cuestión accesible a toda la naturaleza humana que es la política. ¿Cómo sería la identidad mexicana en la política? Evidentemente, pues estamos hablando de México. ¿Cómo ustedes se imaginan la identidad mexicana a través de la política? Entonces, el caso es mucho más grave, es como si un maligno mecanismo escamotease el acontecimiento en el instante mismo en que acaba de asomar su cara, como si la historia ejerciese una censura sobre los dramas de que está hecha, como si le gustase ocultar, sino entreabrirse a la verdad más que en breves momentos de confusión y el resto del tiempo se las ingeniase para desbaratar los excesos, para restablecer las fórmulas y los papeles del repertorio y para persuadirlos en una palabra de que no pasa nada. Maurras decía que él había conocido evidencias en política, pero en filosofía pura jamás. Es porque no consideraba más que la historia cumplida y soñaba con una filosofía establecida. También a su vez, si se las toma mientras están haciéndose, se verá que la filosofía encuentra en el instante del comienzo sus más seguras evidencias y que la historia en estado naciente es ensueño o pesadilla. Cuando se da el caso de que plantea una cuestión, cuando las angustias y las cóleras amontonadas han tomado por fin el espacio humano, una forma identificable, uno se imagina que después de ello nada podrá ya volver a ser como antes, pero mientras que si existen interrogaciones totales, la respuesta en su positividad no puede serlo. Lo que ocurre es más bien que la pregunta se desgasta y que sobreviene un estado sin pregunta, igual que una pasión se detiene un día destruida por su propia duración, tal país sangrando por una guerra, por una revolución, él aquí de pronto intacto, entero, los muertos son cómplices del apaciguamiento, solo viviendo podrían volver a crear la falta y la necesidad de ellos que van borrándose. En esta cuestión de los mexicanos, a lo que hacemos diario, a esta cotidianidad que la mostramos como importante, como significativa, ¿de qué manera nosotros como mexicanos abortamos estas cuestiones lúdicas que de repente aparecen en nosotros? Abortamos esas configuraciones y todas las necesidades ajenas caen como lluvia. Ta, ta, ta.
Y de repente, cuando podríamos sacar esa sombrilla y que le aterra a esos visionarios, a esos que nos logran o nos quieren persuadir, les aterra que tenga uno esa especie de sombrilla, esa especie de tumbaburros para que no caiga esa agua sobre nosotros. Eh, los historiadores conservadores dan constancia como de algo que debe darse, por supuesto, de la inocencia de Dreyfus y no por ello dejan de ser conservadores. Dreyfus no resulta vengado ni siquiera rehabilitado. Su inocencia, que ha llegado a ser un lugar común, poco vale en comparación con su deshonra. No ha sido inscrita en la historia en el mismo sentido con que le fue robada, con que le fue reivindicada a sus defensores, a quienes todo lo han perdido. La historia no confiesa jamás, no por demasiado conocido, deja esto de impresionar. Cada vez que topa con ello el gran asunto del tiempo, va a ser reconciliar el mundo antiguo y el otro tal vez ante este problema la URSS y sus adversarios de ayer están del mismo lado. El del mundo antiguo sigue proclamándose el fin de la Guerra Fría en la competencia pacífica. El Occidente apenas puede figurar si no inventa una regulación democrática de la economía. A lo largo aquí en México, pues ha habido grandes avances, la televisión, el teléfono, la luz, la expropiación, el petróleo, todos esos acontecimientos parece que le dejan buen sabor al mexicano. Entonces, eh, eso que de alguna manera advierte modernismo, creen que le dé identidad al mexicano, como ha sucedido en otros países. ¿Por qué otros países tienen ese látigo cultural? ¿Por qué creen que tengan ese látigo cultural para apaciguar a sus ciudadanos? Y no me refiero a apaciguarlos en tranquilos, les vamos a vendar los ojos, van a hacer lo que queramos. No, no, no. Me refiero a apaciguarlos de que sean felices, de que se sientan servibles, de que se sientan útiles y que no caigan en estas distinciones de acá hay comunismo, aquí hay anticomunismo, aquí hay democracia, yo soy ademocrático, soy apolítico, soy amoral. Ya sé que cada uno de ustedes tiene diferentes ideales, pero gracias a esos diferentes ideales se rompen esquemas. No todos tienen que ir por la misma línea. Si fuera así, pues sí, tal vez la política estaría totalmente apaciguando esa situación y evidentemente, pues harían lo que indica cada uno, ¿no? Como cuando eran niños. Si no haces esto, le voy a decir a la maestra. Si no haces lo otro, evidentemente no estás en mi grupo. Entonces, de alguna manera, todos estos filósofos que ustedes logren entender y leer, que espero sea así como Marx, Heidegger, Sartre, y que ya lo hicieron, pues de alguna manera pueden rebuscar su pensamiento y sacudir su conciencia de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Gracias a la lectura, pues se logra reconciliar el espíritu humano junto con el sentido común. Y es lo que de alguna manera quiero que ustedes hagan. No olviden que solamente, que no nada más las letras, tener un libro y leerlo no les va a producir conocimiento, al contrario, van a poder indagar a las ciencias, a la biología, a las matemáticas, la economía, cualquier ciencia que ustedes quieran adentrarse, gracias a la filosofía lo van a poder hacer, van a poder ser críticos y van a poder entender lo que sucede a su alrededor. Si no lo hacen de esa manera, pues evidentemente les va a costar mucho, mucho trabajo. Entonces, pues hay que leer para que ustedes tengan esa apertura para poder entender lo que es la identidad mexicana. Quiero que la actividad que me van a realizar, quiero que ustedes elijan un autor de su preferencia y que les ha ayudado a entender su identidad como mexicano. Elegir un autor, nombre completo, voy a querer el link de donde lo sacan, voy a querer la referencia, por favor, el autor que les ha ayudado a obtener esa identidad mexicana y me lo van a explicar en Word. 10 renglones. La referencia la necesito de internet. Gracias.